Un saludo a todos ustedes. Este video lo estoy haciendo con el fin de mostrar el funcionamiento de un script que me va a cambiar de posición de un disco de una máquina virtual a una máquina virtual B en VirtualBox. Como podemos observar acá, tenemos dos máquinas virtuales que funcionan con Linux Mint. La máquina virtual A es la 21.3 y la máquina virtual B la 21.3B. La máquina original tiene asociado un disco que es Linux Mint 21.3. Este disco se va a desconectar de esta máquina, se va a trasladar de la carpeta en que la contiene. Aquí nosotros podemos observar las carpetas. Aquí podemos observar esta carpeta es la carpeta de esa máquina virtual A y aquí se encuentra el disco y vamos a pasar ese disco a la carpeta de la máquina virtual B que en este momento se encuentra vacío. Se va a conectar y se va a correr. Aquí nos damos cuenta que está vacío con el fin de mostrar cómo podemos cambiar un disco de una máquina virtual A una máquina virtual B. Después de esto se va a desconectar el disco de la máquina virtual B, se va a trasladar a la carpeta de su máquina original que es la A y se va a conectar y se va a correr para mostrar de que esto funciona. Empecemos. Vamos a probar de que el disco que está conectado a la máquina original, a su máquina virtual A, funciona. Le damos correr y nos vamos a ver que está prendiendo. Entonces aquí arrancó, podemos observar que está arrancando el VirtualBox y está cargando el disco. Aquí podemos nosotros observar que cargó ese disco en la máquina virtual A. Aquí podemos observar que dice que el disco está corriendo. Lo vamos ahora a apagar esa máquina virtual. Listo, ya está apagada. Entonces ahora vamos a hacer correr una serie de pasos del script. Empecemos con la primera parte que es de comprobación. Pues ahí vimos que está funcionando y todo, pero nosotros podemos comprobar en la primera parte que el controlador y la ubicación de ese disco. Entonces, vamos a correr este script. Esto lo podemos confirmar por líneas de comando sin hacer la previa observación. Listo, aquí nos da la información del que aquí tenemos un controlador IDE, un controlador SATA, y en ese controlador SATA en el punto 00, aquí está adicionada esa máquina virtual. Digo, ese disco a esa máquina virtual. Lo siguiente que vamos a hacer sería apagar la máquina, que ya lo hicimos, y después el segundo punto que es muy importante, que a veces por esto se puede presentar problema, es de registrar el disco. Este disco está unido por un registro que se crea al unir el disco a la máquina virtual. Y esto puede traer problemas porque así el disco esté apagado y se traslada a la siguiente máquina que sería la B, se puede presentar el error porque el registro todavía está aquí ligado y no se va a dejar pegar a la máquina virtual B. Entonces lo que vamos a hacer es después de desconectarla vamos a desregistrarla. Entonces ahí vimos que todavía está conectada. Entonces el segundo paso es la desconexión. Listo, aquí se desconectó. Vamos a ver
si eso es cierto, nos paramos aquí y nos vamos a dar cuenta que ya en la unidad de almacenamiento de la máquina o a la máquina original ya no aparece aquí indexado ese disco. Podemos ver que esto está vacío y si nos paramos en la máquina virtual B, nos vemos que aquí también está vacío. Entonces ahora sí viene el procedimiento de ese desregistro. Entonces aquí nosotros podemos ver que esta numeración que está acá es el número con el cual se registra el disco a la máquina. Entonces, vemos. Listo. Ya se registró. Ahora sí procederemos a mover el disco de la carpeta de la máquina virtual A la carpeta de la máquina virtual B. Entonces aquí este script nos va a decir que si no existe el disco en la máquina virtual B, como nosotros acabamos de observar, nos vamos a dar cuenta que se puede mover. Si existe, entonces ese movimiento se va a cancelar porque ya está ese disco en esa carpeta. Entonces tomamos aquí el código. Lo pegamos y aquí nos damos cuenta en la instrucción que dice que se ha movido un archivo. Vamos a comprobar si eso es cierto. Aquí en las dos carpetas y como vemos, el disco estaba aquí en la carpeta de su máquina original que es la A y se ha trasladado a la máquina B. Ahora lo que procederemos es a conectarlo a la máquina B. Entonces, el siguiente paso es conectar ese disco a la máquina virtual B. Entonces, tomamos la instrucción. Y aquí, como podemos observar, el disco se ha conectado, no ha dado error. Afortunadamente el registro se había borrado y se pudo conectar. Eso lo vamos a observar acá, que ya en la máquina virtual B podemos observar aquí que ya no está vacía y aparece el disco conectado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a correrlo para darnos cuenta que funciona. Entonces vemos que arrancó. Aquí nos damos cuenta en la pequeña imagen. Vamos a observar que sí está funcionando. Aquí nos damos cuenta, cimarrón, y aquí arriba podemos observar que está conectado a Linux, a la máquina 21.3b, que es esta es la que está funcionando y está corriendo. Ahora la podemos apagar. Listo, ya quedó apagado y vamos a empezar a hacer el procedimiento inverso. Aquí está la prueba de ejecución. Yo lo ejecuté con la máquina virtual, pero también hay un script que nos permite poder ejecutarla a través de línea de comandos. Entonces vamos a darle aquí para que observen cómo funciona el script.
Aquí podemos observar que está prendiendo la máquina. B. Ahí vemos que la máquina B arrancó y aquí nos dice que que ha aprendido exitosamente. Ya habíamos visto esto antes. Entonces la vamos a apagar. Después vamos a desconectar el disco a esa máquina virtual. Bueno, cometí un pequeño error que lo que hizo fue así desconectar el disco. Bueno, aquí puede ocurrir un error debido a que primero lo que se tenía que hacer era registrarla, porque si él va a buscar este registro, puede que no lo encuentre. Vamos a ver si lo encuentra. Si no, tenemos que volver el disco a la carpeta de la máquina virtual B. Ya el disco debe estar en la carpeta. Vamos a ver si está en la carpeta de la máquina virtual A. Vamos a ver si lo encuentra para poderlo registrar. Si no, devolveríamos el disco. Sí, no hubo problema. Entonces lo registró de la máquina anterior. Ya quedando libre, por eso es mejor primero registrarlo antes que moverlo. Vamos a conectarlo a la máquina virtual. Listo. Vamos a ver si quedó conectado. Venimos acá, ya vemos que el disco no se encuentra ligado a la máquina virtual B. Nos paramos en la máquina virtual A y sí, correcto. Aquí el disco ya se encuentra unido a la máquina virtual A. Y por último, entonces vamos a hacer la prueba de que el disco quedó funcional. O sea, la máquina virtual lo reconoce y puede arrancar el disco. Listo, como podemos observar, se está haciendo el arranque de la máquina virtual con el disco. Y dice que el arranque fue exitoso. Aquí nosotros podemos observar que sí está corriendo la máquina virtual A, que es la Linux 21.3. Y aquí nosotros podemos ver esto en la máquina virtual A. La apagamos. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la explicación de cómo funciona el script. Lo partí en varias partes para poder mostrar cada una de las partes. Se puede construir todo, meterlo todo en un solo script y colocar separaciones para que con cualquier tecla se pueda continuar y ver los pasos del script. Yo prefería hacerlo así para poderlo ver e interactuar con las imágenes de una manera más fácil. Espero que les haya gustado todo. Muchas gracias y hasta la próxima.